¿Qué tal, jóvenes de segundo grado? Buen día a todos. Sean bienvenidos a esta primera sesión del tercer y último trimestre de la asignatura. Nos encontramos ya en la última etapa, el último tramo, el último parcial de este ciclo escolar. Sé que ha sido un año, pues, sumamente difícil, sé que ha sido complicado para todos y ha habido múltiples obstáculos en el camino. Sin embargo, pues como le acabo de decir, estamos ya por terminar, ya casi concluimos y hay que dar lo mejor de nosotros mismos en este último esfuerzo y espero que pues quienes no se han integrado durante los dos trimestres previos, pues ojalá lo puedan hacer en este último y que todos salgan lo mejor posible, que obtengan el mejor resultado. Y bien, tras haber regresado de este periodo vacacional, pues vamos a abordar la última parte de nuestro curso, que se refiere a la conquista española y la época colonial. Ya hemos abordado con suficiencia, ya hemos abordado en repetidas sesiones el pasado prehispánico de nuestro país, hemos abordado las diferentes civilizaciones, el desarrollo de los pueblos mesoamericanos. Entonces vamos allá a darle fin a eso, vamos a abordarlo por última vez antes de iniciar, reitero, con la conquista y, llegada de los españoles, conquista y la instauración del virreinato, la época colonial, y con eso concluiríamos el ciclo escolar actual. Y bien, nada más para recapitular, pues vamos a abordar cuál era la situación política, la situación existente en Mesoamérica a la llegada de los españoles a principios del siglo XVI. Bien, la última etapa, recapitulando lo que habíamos visto en videos previos, la última etapa correspondiente al desarrollo histórico de Mesoamérica, pues es el posclásico, el tercer y último horizonte cultural, el cual pues, se divide en dos partes, posclásico temprano y posclásico tardío. Vamos a abordar la civilización más representativa del posclásico tardío mesoamericano y que a su vez fue el poder dominante en gran parte de Mesoamérica a la llegada de los europeos a nuestras tierras. Bien, hablamos de la civilización mexica, la cual, reitero, su desarrollo corresponde al posclásico tardío y aquí puse 5 fechas representativas que nos hablan del origen, del desarrollo de esta civilización, que es la que se encuentra con los españoles a su llegada, que es la que los confronta y es la protagonista de este episodio histórico que llamamos la conquista. Bien, el origen de los mexicas, falsamente, erróneamente llamados aztecas, no es del todo claro. La tradición arroja que a principios del siglo XII, concretamente en el año 1111, este pueblo sale de un lugar llamado Aztlán, es decir, de un islote cuyo nombre significa lugar de garzas. Salen buscando un nuevo hogar, buscando un nuevo comienzo, buscando una mejor posición, un futuro mejor para ellos. No está claro hasta nuestros días dónde se ubicaba exactamente este lugar casi mítico de Aztlán. Algunos sugieren que se encontraba en el norte del país, otros hablan del sur de lo que hoy corresponde al sur de los Estados Unidos, se habla de Sonora, Sinaloa, algunos otros señalan, por ejemplo, que la localización de este lugar estaba en Nayarit, en un islote llamado Mezcaltitlán. Y más allá de eso, lo importante, lo que hay que rescatar, es el hecho de que en algún momento del siglo XIII esta civilización llega, se asenta en el Valle de México, en la Cuenca de México, mejor dicho, en el centro de nuestro país, y se establece en un islote
el cual, bueno, pues ya como todos sabemos, según la leyenda, pues ellos encontraron como señal de su dios Huitzilopochtli una águila sobre un nopal devorando una serpiente, pues, la cual es una imagen pues icónica en nuestro país, está presente en la bandera, en el escudo nacional, etcétera. Y de acuerdo con esta supuesta señal, los mexicas encontraron su hogar definitivo después de mucho tiempo de andar peregrinando, de estar yendo de un lugar a otro. Insisto, en este islote, en el cual ellos fundaron su ciudad principal, Tenochtitlan, donde hoy se localiza el centro histórico de la Ciudad de México, y una ciudad también importante, Tlatelolco, en un islote, reitero, en el lago de Texcoco. Aquí pues tenemos representado el área, dicho lago, a principios del siglo XVI, al momento de llegar los españoles. Para quienes conozcan más o menos la Ciudad de México, el Estado de México, la zona metropolitana, para darnos una idea de la extensión que tenía este lago, solamente hay que tomar en cuenta que de norte a sur se extendía desde Zumpango, desde Coyotepec, estos municipios del Estado de México que hoy en día son municipios mexiquenses, y hasta el sur pues llegaba a Xochimilco, a Mixquic, a Chalco, insisto, para darnos una idea de la extensión de este lago y de este a oeste, pues se extendía de Chimalhuacán, Texcoco, Chiconautla, Iztapalapa, también Chalco, hasta zonas pues tan apartadas como Azcapotzalco, Tacuba, Chapultepec, Coyoacán, el Tepeyac, Tenayuca, bueno, Tlalnepantla, Xochimilco también, es decir, digo, para quienes más o menos conocen estos lugares y tienen una idea de su ubicación, de la distancia que hay entre ellos, bueno, pues este mapa nos sirve para darnos una idea de la extensión del lago de Texcoco en esa época, que pues era enorme, como se podrán dar cuenta quienes dimensionen lo que acabo de decir. Y en este islote, los mexicas fundaron su ciudad, Tenochtitlan, su ciudad capital, ahí se establecieron. Fue un islote que, bueno, como lo podemos ver aquí en color naranja, pues fueron conectando mediante calzadas a tierra firme. La calzada de Tacuba, que se dirigía hacia el oeste, una calzada hacia el norte que lleva al Tepeyac, y otra calzada hacia el sur, la calzada de Iztapalapa, que se bifurcaba, es decir, una dirección llevaba hacia Coyoacán y la otra hacia Iztapalapa justamente. Tenemos también acueductos como el de Chapultepec, que era el principal. Y bien, aquí tenemos, reitero, una representación de la ubicación de Tenochtitlan. Y bien, llegados aquí, los mexicas, a pesar de que habían encontrado ya su hogar definitivo, pues no dejaron de ser en un principio pues un pueblo pobre, un pueblo pequeño, un pueblo dominado, sojuzgado, sometido a los principales estados, los principales poderes del área, en este caso Azcapotzalco, los tepanecas de Azcapotzalco, a grado tal de que todavía un siglo después de haber llegado a Tenochtitlan, los mexicas siguieron siendo pueblos tributarios, siguieron siendo pueblos que contribuían con tributo, con tropas, con diversos servicios a los tepanecas de Azcapotzalco, y la situación no cambia hasta principios del siglo XV. Según la tradición, según las fuentes, en 1428 los mexicas, junto con otros pueblos, se rebelan contra Azcapotzalco, logran vencerlos y se hacen ellos con el poder, se erigen ellos como la civilización dominante, el poder dominante en el Valle de México en aquella época, y junto con Texcoco y Tlacopan o Tacuba, estas dos ciudades conforman una alianza, la triple alianza, la Excan-Tlatoloyan, y se convierten poco a poco en el poder hegemónico, en el poder dominante en Mesoamérica a través de numerosas conquistas a lo largo de 9 décadas. Bien, entonces este es el origen, 1428, siglo XV, es el origen del poderío mexica, de las conquistas de los mexicas, los cuales
Aquí coloqué, resalté con un punto la localización de Tenochtitlan, de ocupar solo una pequeña localidad, una pequeña ciudad en el altiplano central. Poco a poco se fueron expandiendo. Aquí les puse en este mapa lo que llegó a ser el llamado Imperio Mexica, justamente en 1519, es decir, en vísperas de la llegada de los españoles. Al momento del arribo de Hernán Cortés a estas tierras, los mexicas, de ocupar, insisto, solo este puntito que les puse aquí, en poco menos de 100 años, lograron expandirse a todo lo que tenemos en color verde, lograron conquistar todas estas regiones que tenemos en color verde. Así vemos que sus territorios se extendían desde el Pacífico hasta el Golfo, viéndolo con la división actual de nuestro territorio, pues vemos que sus conquistas abarcaron varios estados: Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, etcétera. Y en color rojo tenemos aquí pueblos que lograron resistir a los mexicas, pueblos que no fueron conquistados con los mexicas y que en ocasiones incluso lograron hacerlos retroceder, como los purépechas en Michoacán, los tlaxcaltecas, que se vieron rodeados por posesiones mexicas, se vieron rodeados por el señorío mexica, sin embargo lograron resistir, entre otros pueblos, ¿no?, que tenemos localizados aquí, aquí y aquí. Y bien, así las cosas. Esta es la situación que encuentran los españoles. Esto es la realidad política que encuentran los españoles a su llegada a nuestro país, en el caso concreto de la expedición de Hernán Cortés en 1519, que aquí la puse. Y 2 años más tarde, el 13 de agosto de 1521, un martes, un día de San Hipólito, finalmente, después de casi 2 años de lucha, los españoles logran conquistar, logran tomar la capital de los mexicas, Tenochtitlan, la conquistan, y con eso simbólicamente concluye la conquista del Imperio Mexica. No de todo el territorio mexicano como lo conocemos hoy en día, ese sería un proceso que tomaría el resto del siglo XVI e incluso después, pero bueno, en lo fundamental, el Imperio Mexica, una vez caída la capital en 1521, pues se rinde a los españoles y sus aliados indígenas. Eso también deben tenerlo muy en claro. Los españoles, si bien poseían una tecnología militar superior a la de los pueblos mesoamericanos, eran pocos y no hubieran podido lograr la conquista de no haber contado con el apoyo de pueblos indígenas sometidos a los mexicas o enemigos de los mismos. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante cuando chequemos el tema de la conquista, entre ellos los empualtecas, los tlaxcaltecas, obviamente, entre otros. Y bien, a grandes rasgos, pues eso es lo que nos debe quedar en claro. Lo que debemos tener presente, ese es el desarrollo de Mesoamérica durante sus últimos siglos. Eso es, reitero, esta es la realidad que se encuentran los españoles a la llegada a tierras mexicanas. Y bien, agradezco su atención. Les dejo por correo y en Google Classroom las actividades para que las hagan, para que nadie se rezague, y les deseo el mayor de los éxitos. Les envío un saludo cordial a todos.